¿Listo? Bueno, primera Samuel, capítulo 30, es el texto que nos convoca en el día de hoy. Primera Samuel, capítulo 30. Búsquelo, téngalo ahí. Es el anteúltimo, ya se está terminando Primera Samuel, ya le queda poquito. Bueno, quiero decir brevemente, voy a intentar hacer de esta prédica una prédica muy corta y te quiero contar por qué. Es una prédica que me impactó mucho cuando la preparé, porque la palabra de Dios funcionó como un espejo, en mi vida. Y yo saqué algunas conclusiones muy interesantes que quiero compartir con ustedes, al menos 4, muy breves y quizás bastante obvias, y vos probablemente cuando termines de escucharlas vas a decir, bueno, yo ya lo sé esto, pero vas a ver que cuando las pongamos en perspectiva, espero que sea tan impactante para tu vida como lo fue para la mía. Así que esa es la propuesta de esta noche. El título de la prédica de hoy es Fuerzas para un descarriado. Así le puse por título, Fuerzas para un descarriado, y todos aquellos que alguna vez nos descarriamos, nos viene muy bien esta porción de la palabra de Dios. Aquellos que alguna vez perdimos el rumbo, porque un cristiano no siempre está en la cresta de la ola. Un cristiano no siempre está full espiritual. Un cristiano tiene altos y bajos. Y es un poco la vida de cada uno. Bueno, cada uno de nosotros puede contar una historia, yo podría escribir una historia enorme de mis buenos momentos y muy, muy malos momentos espirituales, muy malos. Pero por la gracia de Dios, nosotros descubrimos en la palabra de Dios que Dios nos eligió. Hoy leíamos eso. Dios nos eligió. Y a pesar de que tengamos momentos muy malos, cuando Dios te elige, Dios te da una luz especial para poder ser el hijo pródigo que vuelve. El hijo pródigo, yo tengo esta mirada cuando leo la historia del hijo pródigo. Yo creo que el que hace volver al hijo pródigo es Dios. Él dice que él vuelve en sí, como que se da cuenta, como que en un minuto se le prende la lámpara y dice, yo, ¿qué hago acá? Tendría que estar en la casa de mi viejo, ¿no? Y vuelve. Y yo creo que es lo que nos pasa cuando Dios nos elige. Hay un momento que nos descarriamos o nos podemos descarriar, pero Dios se encarga de prendernos la lámpara. A David le pasa eso. Vamos a leer una etapa de la vida de David, quizás de las más oscuras. Yo te la quiero contar rápido tendríamos que leer muchísimo como para entender qué es lo que pasa, pero te lo voy a contar rapidito para que vos sepas. A David lo persigue Saúl, lo quiere matar, porque David es el que Dios ha elegido para ser rey, y Saúl no quiere que pase eso. Saúl lo que quiere es que Jonatán sea rey, su hijo, no David, ¿sí? Entonces lo empieza a perseguir y lo quiere matar. David se escapa. Hay varias circunstancias donde él le corta la punta del borde del manto y le dice, bueno, yo te podría haber matado y no te maté porque sos elegido. Bueno, un montón de cosas. Y como que Saúl lo quiere, dice, bueno, seamos amigos, pero no, y otra vez le vuelve la locura a Saúl y lo quiere perseguir. ¿Y qué pasa? David le agarra una etapa bastante oscura en la que se extravía. David realmente se extravía. Hay un extravío muy grande de David. David va a buscar asilo político a los enemigos de Israel. Va a los filisteos. Y le pide asilo político a un rey. Y el rey le dice, pero pará, vos no sos el... No, bueno, sí, pero ¿sabés qué? Yo no quiero saber nada más con los israelitas, yo vengo a que vos me des asilo político. Bueno, ok, pero trabajá para mí. Y durante una etapa de su vida, David empieza a trabajar para este rey como un mercenario. ¿Qué hacía? Juntaba a sus hombres, iba a un pueblo, lo saqueaba, mataba a todo el mundo y se traía el oro y se lo daba a ese rey. Era un mercenario. Trabajaba de eso David, ¿sí? Una situación bastante oscura para un hijo de Dios, ¿no? Trabajando para un rey filisteo como mercenario, matando gente para traer plata
al rey filisteo que después iba a atacar a Israel. No contento con eso, David se une a las filas filisteas, al ejército filisteo, para pelear ¿contra quién? Contra Israel, contra su propio pueblo. Y cuando está ya listo para la batalla, los otros filisteos dicen, che, pará, este mató a Goliat, nos hizo perder varias batallas, no vaya a ser cuestión que venga con nosotros, se dé vuelta y lo sacan del frente de batalla. Yo creo que Dios lo saca del frente de batalla. Dios no le permite pelear a David contra su pueblo. Y cuando vuelve, le dice, bueno, ¿sabés qué? Andate a tu pueblo, le dice, porque le habían dado como una región donde él podía vivir. Este rey le había dado como una ciudad donde él podía vivir. Cuando vuelve, que es lo que vamos a leer ahora, encuentran que otro pueblo invadió esa ciudad, lo saqueó, prendió fuego a la ciudad y se llevó las mujeres y los chicos. Se los llevó, se los raptó. Y vamos a leer eso y vamos a ver cómo alguien muy extraviado decide volver a Dios. ¿Y cómo vuelve a Dios? Porque el fin de la historia es que David finalmente ataca a esta gente y recupera a las mujeres, a los chicos, y más un botín muy importante. Pero le habla a Dios. Él, para hacer eso, necesita volver de su extravío. Y esto es lo que yo quiero remarcar en el día de hoy. Fuerzas para un descarriado. Vamos a ver cómo la situación, Dios lleva que la situación lo lleve a David a un momento de crisis absoluta para que él se dé cuenta de que es Dios o la nada misma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, hecha esta introducción, vamos a leer. Capítulo 30, vamos a leer algunos versículos salteados, pero ya te conté más o menos el contexto de la historia. Mirá lo que dice, vamos a leer del versículo 3 al 10. Dice, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. También habían caído prisioneras 2 esposas de David. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso ¿qué? El extraviado vuelve. El extraviado vuelve. Dice, pero cobró ánimo y puso una vez más, de vuelta. A mí me gustaría, si yo estuviera escribiendo, pondría de vuelta, porque él había perdido la esperanza en Dios. Él tenía su esperanza en el rey filisteo. Entonces él decide, esta es la vuelta del extraviado. Dice, cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Perseguilos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Dios le promete. Pero él primero pone su confianza en el Señor. Vuelve a confiar en el Señor. Te vas dando cuenta por dónde viene la cosa, ¿no? Bueno, muy bien. Versículo 9. David partió con sus 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con los 400 hombres restantes. Fíjate lo que dice el versículo 17. Saltamos al 17. ¿Lo encontraste? 17. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus 2 esposas. Nada les faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijo, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. Hasta acá la palabra de Dios, ¿alguien puede decir amén? Bueno, él está extraviado, pero vuelve a Dios. 4 cosas, 4 decisiones que toma David para volver de su extravío, que me parece que vale la pena tener en cuenta por si alguna vez te extravías. ¿Está conmigo? Presta atención a esto. Primero,
David cobra ánimo y decide poner su confianza en Dios. Se fortalece en Dios. Vuelve a confiar en Dios. Así que mi hermano, si estás extraviado, si estás en el pecado, si te fuiste, si te enfriaste, si perdiste la fe, volvé a confiar en el Señor. Cobra ánimo y decidí volver a confiar en el Señor. Fortalecete en Dios. Esto no vino un ángel a decirle a David que lo tenía que hacer. Dice que volvió a poner su confianza en el Señor. Puso su confianza en el Señor. Él conocía al Señor, como usted y yo lo conocemos. Sabemos que merece nuestra confianza, ¿o no? Pero cuando estás extraviado no lo ves. Y a veces es necesario volver a tomar una decisión, volver a poner nuestra confianza en el Señor. Es como que David, como que le cae la piedra, ¿viste? Como que se da cuenta de que está destruido, llega, la ciudad está prendida a fuego, se llevaron a sus esposas, todos los hombres perdieron sus esposas, los hijos, es un desastre. Lo que pasa es un desastre. Lo querían matar, lo querían apedrear a él, porque él justamente se había llevado a todos los hombres a la batalla, a la cual no los dejaron participar. Es decir, que la ciudad había quedado desamparada. Así que la situación es gravísima. ¿Qué hace David? Vuelve a poner la confianza en el Señor. Mi hermano querido, cuando te extravíes, ¿qué tenés que hacer? Volver a poner la confianza en el Señor. Segunda decisión que toma David es, David consulta a Dios qué es lo que tiene que hacer. Interesante, ¿no? Interesante. David podría confiar en sus fuerzas, él era el guerrero más afamado del momento, era el más ganador de todas las batallas, el guerrero más temido de todos. Él podría haber dicho, bueno, yo tengo la espada, muchachos, vamos, pero él ¿qué hace? Vuelve a poner la confianza en Dios, y cuando vos ponés la confianza en Dios, te das cuenta que el que sabe es Dios, no nosotros. Así que mi hermano, la próxima vez que te extravíes y vuelvas a poner la confianza en el Señor, pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios cómo salís del pozo. Pregúntale a Dios qué haces con lo que te pasa. Pregúntale a Dios, consultale a Dios. ¿Sabés una cosa? Sos un elegido de Dios. Si vos le preguntás a Dios, si vos volvés a poner tu confianza en Dios, te va a pasar como a David. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. ¿Qué pasó con David? Puso su confianza en él, consultó al Señor, y el Señor ¿qué hizo? Habló. ¿Usted tiene fe? Usted es un hijo de Dios. Cuando estés extraviado, volvé a poner tu confianza en el Señor y pregúntale. ¿Y sabes qué va a pasar? Dios te va a hablar. ¿Lo cree? Tercera decisión de David en su extravío. Cuando Dios habla, decide creerle. ¿Dios qué le dice? Andá a perseguirlos porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo que te robaron. Entonces, cuando Dios te hable, escúchalo y créele. ¿No? ¿Cuántas veces estamos pinchados y venimos al culto y Dios nos habla? ¿Será así? ¿Será que es así? ¿Será que Dios me puede poner de pie de vuelta? ¿Será que Dios me puede dar una nueva oportunidad? ¿Será que hay una nueva oportunidad para un extraviado que pisó el polvo mal, que hizo lo peor del... ¿Será? Cuando Dios te hable, créele. David, ¿qué hizo? Dios le dijo, andá a perseguirlos porque los vas a alcanzar. ¿Y David qué hizo? Le creyó. Se puso en camino y fue a buscarlo. Finalmente, la cuarta cosa que decide hacer David es no solamente creer, es obedecer. No alcanza con escuchar, no alcanza con creer. Tenés que obedecer. ¿Qué hizo David? ¿Se quedó esperando así que baje el ángel de Jehová para que le traiga de vuelta a las esposas, los hijos y qué sé? No, se puso en camino, dijo, muchachos, tenemos que ir a recuperar porque Dios nos dijo que lo vamos a recuperar. Se puso en camino, agarró los camellos, los caballos, lo que tuviese, y se fue, agarraron las espadas y salieron a buscar lo que Dios les prometió. Es decir, que no solamente le creyó a Dios, sino que se puso en camino para obedecer lo que Dios le decía. David obedece a Dios, colabora con el propósito de Dios y Dios da la victoria. Y eso es todo lo que tengo para decir hoy.
que cuando estemos extraviados necesitamos volver a poner nuestra confianza en Dios. Tenemos que volver a consultar a Dios. Tenemos que creer lo que nos dice y tenemos que hacer lo que nos pide. Y se terminó la prédica, porque me parece que es muy impactante para todos los que alguna vez nos extraviamos tener esta brújula, ¿no? Dice Santiago 1:5, y con esto termino. Te lo voy a buscar yo, no lo busques, te lo voy a leer yo. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará, pues da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que cuando estés extraviado, pedile a Dios. Volvé a poner tu confianza en Él, consultale, créele, obedece, hace lo que te pide. ¿Está conmigo? La promesa de Dios se cumplió a la perfección, pero no hubo pasividad de parte de David. Dios usó las acciones de David para cumplir las promesas de Dios. Habitualmente las promesas de Dios no excluyen nuestra colaboración. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme.